Muchísimas gracias por participar en nuestro webinar. Bueno, dos minuticos y comenzamos con este webinar. Si quieren conocer los próximos eventos que vamos a tener, por favor los invito a que visiten nuestras redes sociales, Facebook, Cámara de Comercio Colombo-Holandesa, Twitter, Holland House Colombia. Así que bienvenidos. Próximo viernes tendremos nuestro próximo evento, así que bienvenidos. Bueno, 9:09, le doy la bienvenida a mi compañera Laura. Ella es nuestra gerente de Relaciones Públicas. Y bueno, Lau, creo que ya es momento de iniciar con este webinar. Claro que sí. Así que bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Nati. Muy buenos días a todos. Espero estén muy bien. Primero, quiero darle las gracias a nuestro nuevo afiliado Mazars por hacer posible la entrega de esta información que vamos a tener el día de hoy. Mazars es una firma internacional que está especializada en contabilidad, en auditoría, en consultoría, en impuestos y en servicios legales. Mazars tiene presencia en 91 países. Entonces, bueno, primero, muchísimas gracias por hacer posible este evento. Nuestro webinar es opciones prácticas para las compañías con la emergencia sanitaria. También me gustaría comentarles que vamos a tener este viernes un evento de cómo gestionar nuestras nuevas tareas de forma efectiva en un menor tiempo. Esto se va a realizar el viernes 29 y luego vamos a tener el miércoles 3 de junio teletrabajo del experimento a una oportunidad para evolucionar talento humano, tecnología y legal. Y el miércoles 17 vamos a tener marketing en LinkedIn. Entonces, pues están todos muy bienvenidos a participar. De igual forma, si quieren que de pronto desarrollemos alguna temática, para que por favor nos lo hagan saber. Y bueno, el objetivo de estos webinars es que ustedes adquieran la mayor información posible y bueno, estar como siempre manteniéndolos informados de todo lo que está pasando. Le quiero dar la bienvenida hoy a José Manuel Trujillo, quien es socio de auditoría de Mazars, y a Andrés Cortés, director general de Servicios Legales y Fiscales. Andrés y José, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que la información que nos entreguen hoy sea muy valiosa para todas las personas que están conectadas en este webinar. Y bueno, yo creo que ya no siendo más, les doy paso a que entreguen toda la información. Ok, buenos días a todos. Gracias a la Cámara. Gracias por esta presentación. Mi querida Laura y Natalia, muchas gracias por todo. Muchas gracias a los participantes por la madrugada y por acompañarnos en este webinar tan importante para nosotros. Pues nada, con José hemos diseñado esta presentación para permitirle a las compañías entender cuáles son sus alternativas hoy por hoy. Desde que se decretó la emergencia sanitaria, hemos tenido muchísimas normas, una lluvia completa de normas que la verdad sabemos que el gobierno tiene muchas ganas de ayudar, pero en la práctica todo ese volumen normativo pues nos acongoja de alguna manera en la que no sabemos qué hacer. Entonces, lo que nosotros buscamos con esta presentación no es otra cosa diferente que hacer
o poner sobre la mesa aquello que nosotros consideramos lo práctico y lo posible para las compañías. Entendemos nosotros, voy a interrumpir acá un segundito, si mi imagen se está viendo un poco oscura es porque se fue la luz justo en mi edificio en este momento. Tengo batería, así que voy a alcanzar a durar toda la presentación, pero les pido excusas por eso. Entonces empecemos. Para nosotros, los objetivos que tienen las compañías en este momento son básicamente 4. Lograr una capacidad adaptativa, y esto es poder entender que mi negocio se tiene que adaptar a las diferentes circunstancias. Esas circunstancias no son la actual cuarentena, sino cuántas cuarentenas o cuánto tiempo se va a extender la actual cuarentena. ¿Será que si hoy tengo un negocio que a la luz del COVID puede sobrevivir, voy a tener la capacidad de sobrevivir las siguientes cuarentenas? Todos sabemos que hasta este tipo de medidas como las que nos encontramos en este momento se repitan y perduren en el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿voy a tener esa capacidad? ¿Cómo le voy a llegar a mi cliente? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo mis proveedores pueden llegar a mí respetando todas las reglas del ambiente social? ¿Y cómo puedo ofrecer el mismo producto, satisfacer las necesidades y teniendo un escenario tan hostil como el que tengo ahorita? Entonces, eso es el primer objetivo, desarrollar esa capacidad adaptativa. El segundo objetivo que nosotros tenemos en este caso es la innovación. Y la innovación no como fin último, sino como uno de los elementos importantes a desarrollar dentro de las compañías. Y esa innovación, pues esta mañana leí un artículo de portafolio de uno de los grandes, de Luis Carlos Bravo, que decía que si bien hoy la caja es importante, la caja nunca va a tener la importancia que tienen las personas. Y en la innovación es donde nosotros debemos tener claro que participan mucho las personas. Las personas, por supuesto, son tan relevantes que son mis empleados los que conocen las necesidades de mi cliente, que son mis clientes los que conocen mis defectos, en lo que estoy fallando en los procesos de entrega del servicio o de entrega del producto. Así que esos procesos de innovación no son el fin último, pero sí son todas esas capacidades de mejora que yo debo tener para llevar mi producto al final. Por supuesto, todo esto de cara a que mi empresa tenga futuro. Y tenga futuro no es a que tenga ingresos, sino a que subsista y pueda salir adelante a pesar de las circunstancias. Si nosotros logramos estos objetivos, vamos a cumplir con el cuarto. Y el cuarto básicamente es lograr la lealtad y el reconocimiento de los clientes y de nuestros empleados. De los clientes, porque los clientes van a entender que aún a pesar de las crisis, voy a estar ahí con ellos y eso va a ser algo que los clientes van a valorar. Y lo segundo es que los empleados van a estar ahí porque fuimos nosotros, las empresas que mantuvimos sus empleos, las empresas que tuvimos la capacidad de adaptarnos y de generar aún el empleo que ellos tenían. Y esa lealtad es algo que debemos sembrar en nuestros empleados. Entonces, de cara a esto, nosotros tenemos 3 retos resumidos en esta diapositiva en 2. Más adelante van a ver el tercero. El primero de ellos es qué hacer con mis empleados. Hoy con mis empleados, pues lo que nosotros tenemos es diferentes salidas. La más fea de todas es despidos, por supuesto, pero entendemos que cuando yo despido gente no se trata de una medida arbitraria, sino son circunstancias a las que la misma crisis me lleva y que es la última instancia. Los despidos se pueden hacer, pero es importante tener en cuenta que no puedo despedir más del 20% de mi planta de personal. Es decir, no puedo terminar unilateralmente el contrato de trabajo a empleados que representen más del 20% de mi planta de personal. Si tengo que hacerlo, entonces no puedo despedirlo, sino que debo llevar esa terminación de los contratos a través de terminaciones por mutuo acuerdo para no incumplir la norma. Porque en caso de superar ese 20%, el Estado me exigirá perdón, me investigará por haber incurrido en ese tipo de falta, por haber despedido más del 20%. Eh, Otro tipo de aspecto que encontramos son las licencias no remuneradas, que son suspensiones del contrato laboral durante el tiempo durante el cual el empleado no presta servicio y el empleador no paga salarios, pero durante ese tiempo sí estoy obligado a pagar salud y pensión. Lo que nosotros encontramos fue un medio muy agradable
y que ha funcionado con muchos de nuestros clientes, y se trata de las licencias remuneradas. Es decir, suspendo el contrato, el empleado no paga, no presta servicios, yo no pago salarios, y durante el tiempo de suspensión del contrato, el empleador da una bonificación por mera liberalidad equivalente a un porcentaje del salario. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que si lo equiparamos a salario, las cargas prestacionales del empleador ascienden al 53%. Nosotros logramos dar estos bonos, podemos mantener las familias de nuestros colaboradores y subsistan en esta crisis, y nosotros no tener una carga prestacional tan alta en este momento. Esa es una de las alternativas. Por supuesto, el siguiente de los retos se convierte en mi flujo de caja, perdón. Mi flujo de caja, que yo lo puedo enriquecer de diferentes maneras. Esas maneras como yo puedo enriquecer mi flujo de caja, pues está en la solicitud de saldos a favor por parte de la administración. Yo elevo una solicitud ante la administración. Lo interesante que tienen hoy esos saldos a favor es que no están supeditados al procedimiento riguroso y ordinario que exige la ley, sino que se ha previsto un procedimiento especial y especialísimo, supremamente expedito, en virtud del cual simplemente radico la solicitud con el cumplimiento de unos pocos requisitos, y a los 15 días tendré la devolución. Eso, por supuesto, mejora mi flujo de caja, y debería hacerlo si es que todavía lo tengo entre manos. Por ejemplo, aquellas personas que no han presentado su declaración de renta, pero que la misma va a generar saldos a favor, deberían pensar en la posibilidad de presentar ya esa declaración para pedir la devolución de ese saldo a favor. Otro aspecto importante en este caso se encuentran los acuerdos de pago. Hoy por hoy y hasta el 30 de junio tenemos la posibilidad de solicitar acuerdos de pago con la DIAN para que esos acuerdos, en un plazo inferior a un año, se puedan pagar con una reducción alta, tanto de sanciones, que en algunos casos puede ser del 50% si es la primera vez en la que incurren esa sanción, o el 75% si es la segunda vez en la que incurren esa sanción. O inclusive podré solicitar acuerdos de pago donde las tasas de interés se reducirán. Acuérdense que la tasa de interés usualmente es la tasa de usura, que es 1,5 veces el interés bancario corriente. Estos acuerdos de pago prevén que se cobre únicamente el interés bancario corriente más 2 puntos básicos. También se encuentran los acuerdos especiales, y esos acuerdos especiales previstos en el artículo 814 del Estatuto Tributario, en donde yo, si reúno a mis acreedores financieros y logro con ellos un acuerdo de ampliación de plazos, de disminución de tasas, inclusive condonación de alguna porción de intereses, pues si ese acuerdo que tengo con mis acreedores financieros representa el 50% de mi pasivo total, podré en mayor medida solicitarle a la Administración de Impuestos que me conceda un acuerdo de pago respecto de las deudas que tengo con la Administración de Impuestos en las mismas condiciones y con las mismas calidades, garantías, plazos e intereses que se le concedieron al deudor a través de los acreedores financieros. Es una medida espectacular que, en caso de lograrlo, es muy, muy bueno. Por supuesto, tenemos los créditos que el gobierno ha dispuesto a través de las diferentes entidades financieras. Esos créditos, pues básicamente provienen de Bancoldes y de Findeter. Y hoy hay más o menos 6 líneas de crédito por cada banco, en donde yo puedo acudir a solicitar esas líneas de crédito. Yo veo que muchas personas y muchos de nuestros clientes están preocupados por la tasa de interés del crédito, pero al final la tasa de interés, si bien es relevante, no es tan relevante como el plazo. El plazo deberíamos preverlo de tal manera que yo pueda pagar mi deuda, subsistir y generar algo de utilidad, para no solo sentirme que estoy trabajando para pagar el crédito. Entonces, fijémonos más en el plazo, no tanto en las tasas, aunque las tasas son importantes. Y por favor entendamos que si bien el crédito está garantizado en un 90%, el 10% que le corresponde como riesgo al banco, pues le está afectando la liquidez al banco. Entonces, en estas instancias, los bancos no están liberando créditos, y los que liberen tendrá que ser con plena certeza de que el contribuyente tendrá la capacidad para pagarlo, y no que se orillará o que se acercará a un procedimiento de insolvencia. En estos días tenemos una nueva norma, que es el beneficio del PAEF, en virtud del cual los decretos 639 y 677 desarrollaron un programa de apoyo para el empleo formal, y durante 3 meses
se apoyará a las empresas durante los meses mayo, junio y julio, se apoyará a las empresas dándoles un subsidio para la nómina. Para acceder a los beneficios del mes de mayo, tendré que solicitar ese beneficio entre el 22 y el 29. En junio tendré que solicitarlo entre el 1 y el 17 y en julio entre el 1 y el 16 del mes. El apoyo corresponde a 351.000 pesos por cada empleado que devengue al menos un salario mínimo. No importa cuánto devenga, puede devengar 10, 15, 20, voy a recibir 351.000 pesos, o si devenga un solo salario, pues voy a recibir 351.000. Es una ayuda muy interesante y puedo solicitarla a la administración para que nos apoye. Se hace, por supuesto, a través de entidades financieras, y para poder acceder a este beneficio, pues debo solicitarlo respecto a aquellos empleados que yo tenía en la planilla pila en febrero del 2020. Y esos empleados deben corresponder al menos al 80% de trabajadores que estaban registrados en esa misma planilla. Es decir, debo tener el 80% en cantidad y en identidad. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué esto? Porque se está intentando ayudar a aquellas compañías que no tomaron medidas como las que explicábamos anteriormente o frente a sus empleados. Entonces, aquellas que se dieron el lapo de estar pagando sus salarios, de estar pagando y cumpliendo las obligaciones, pues a ellos se les ha diseñado esta ayuda. Si usted desafortunadamente despidió su planta de personal o la suspendió laboralmente, no va a poder acceder a este beneficio. Ok. ¿Qué pasa si yo inclusive he incrementado mi planta de personal? Tenía 100 personas en febrero y ahora tengo 120. Pues solo podré solicitar el beneficio respecto del 80% de la planta de personal que tenía en febrero del 2020. ¿Listo? Los trabajadores que tengan varios contratos, por ejemplo, los médicos que tienen contratos en diferentes instituciones de salud, si son contratos laborales, pues en estricto sentido se va a tener únicamente en cuenta al empleador que solicite por primera vez y el que sea más rápido en estricto sentido frente a los respectivos bancos. ¿A quién les aplica? Les aplica tanto a personas jurídicas con ánimo y sin ánimo de lucro, a personas naturales con la calidad de comerciante. Esto es importante, deben estar registrados como comerciantes ante la respectiva Cámara de Comercio, y a los consorcios y uniones temporales. Los requisitos generales para este caso será acreditar a través de certificaciones del revisor fiscal la disminución de ingresos. Es importante acreditar esa disminución de ingresos. Más adelante lo vamos a ver, pero básicamente hay dos métodos para acreditar esa disminución de ingresos. Debo tener una cuenta bancaria en la entidad financiera y es a esa entidad a la que me tengo que acercar para solicitar el beneficio, básicamente porque toda esta operación va a ser bancarizada. Debo tener en la pila, no debo tener en la pila del mes anterior novedades de suspensión temporal del contrato o de licencias no remuneradas. Eso es importante, es decir, que si usted en abril las tenía, en este momento reactivar a sus empleados y en el mes de junio puede acceder al beneficio, pero ojo, no puede tener suspensión justo en el mes anterior. No haber recibido 3 aportes ocasionales. Esto es un mensaje que trae la norma, es que es posible que este beneficio se extienda para agosto, septiembre, es posible que se extienda meses más allá, pero en ese caso usted solo tiene derecho a recibir 3 beneficios, 3 meses seguidos o 3 meses. No necesariamente va a poder seguir disfrutando con la prórroga. Y, por supuesto, no haber sido obligados a restituir el aporte. Existen causales para restituir el aporte que más adelante les vamos a ver. Para las personas jurídicas, pues obviamente, para todas las entidades jurídicas, nos exigen haber sido constituidos antes del mes de enero del 2020. Si usted se constituyó en febrero o marzo, pues lo sentimos mucho, no podría acceder a este beneficio. Debo tener el registro mercantil actualizado. Por supuesto, en 2020 la obligación se vence en julio, por ende me van a exigir que debo tener el registro mercantil renovado respecto de 2019. Para las entidades sin ánimo de lucro, debo corresponder a esas entidades que están obligadas a presentar declaración de ingresos y patrimonio o de renta y haber presentado información en el año 2018.
Aplica igualmente para los centros comerciales, que son entidades sin ánimo de lucro, pero que a pesar de eso son propiedades horizontales. No aplica para las propiedades horizontales residenciales. Por supuesto, constituidos antes de enero del 2020 y presentar el RUT. Para las personas naturales, importante, estar registrado como comerciante y tener al menos 3 empleados reportados en la planilla en el mes de febrero del 2020 y que esos empleados sigan con usted en este momento. No ser una persona expuesta políticamente para evitar temas de corrupción y de manejo de influencias a través de estas personas. Y para los consorcios y uniones temporales, pues debemos acreditar que los empleados que están contratados por el consorcio no hayan sido acreditados por uno de los consorciados o unidos temporalmente ante los bancos para acceder a este mismo beneficio. Lo que debo aportar básicamente son 3 documentos. Los documentos son el formulario que diseñó la UGPP, una certificación de cumplimiento de requisitos de la UGPP y la certificación con la cual se acredite la disminución de ingresos. Entonces aquí vamos a ver lo del método 1 y el método 2. El método 1, para acreditar la disminución de ingresos, es comparar los ingresos respecto del mismo mes en el año anterior. ¿Listo? Es decir, si yo voy a decir que disminuí mis ingresos en mayo del 2020 en comparación con mayo del 2019. O método 2, tomar los ingresos de enero y de febrero, los ingresos de enero y febrero promediarlos y demostrar que en función de esos ingresos, mis ingresos del mes de mayo se han disminuido en un 20%. El método elegido así, pues básicamente se tiene que utilizar durante los 3 meses siguientes, tanto junio, julio, para acceder al beneficio. Debo también acreditar, o la certificación deberá mencionar que se pagó la totalidad de la nómina del mes anterior respecto a los empleados que se está solicitando el beneficio. Respecto a los empleados de los empleadores que van a acceder al beneficio de mayo, tenían 5 días adicionales desde la salida del decreto para pagar lo que tuvieran pendiente de los meses anteriores de nómina. Y la certificación que mencionamos debe ser firmada por el representante y el revisor fiscal o contador público según corresponda. ¿Cuándo me obligan a devolver el beneficio? Por supuesto, cuando presenté documentación falsa para acceder al mismo, cuando no cumplí los requisitos y por alguna razón el banco consideró cometer el error de haberme accedido al beneficio y luego la UGPP al revisar se da cuenta que no tenía ese derecho, por ende me van a pedir que lo devuelva. Cuando recibí el subsidio en el mes de mayo, pero no he pagado la nómina del mes de abril, y cuando recibo un monto superior al efectivamente utilizado. Tal vez yo en este momento necesito apalancar mi nómina para, no sé, 50 personas, pero me renunció uno, entonces, pues respecto a ese uno no voy a necesitar la nómina, caso en el cual deberé restituir ese valor al banco. El subsidio, desde el punto de vista de su destino, únicamente puede ser utilizado para nómina. Punto. No puede ser utilizado para otro tipo de remuneraciones, no puede ser utilizado para pago a proveedores, para contratos de prestación de servicio. No puede tener un destino diferente. Obviamente, esto tendrá acciones de tipo penal si llego a descubrir que, si yo, UGPP, llego a descubrir que el beneficiario de este asunto no utilizó en debida forma el beneficio. Todo esto implica que el PADEF es una invitación muy bonita y membreteada para que la UGPP nos visite con posterioridad a la obtención del beneficio. Eso es importante. Ahora, de cara al último reto, pues, ¿qué tengo con mis proveedores? Mis proveedores y mis clientes. Con mis proveedores, pues, tengo el reto de cumplirles, de obtener con ellos mayores líneas de crédito, y de mis clientes, lograr que me cumplan y apalancarlos lo máximo que pueda para que la economía de este país siga funcionando. En atención a eso, lo que nos dicen a nosotros es, oiga, ¿yo cómo garantizo que mi cliente va a pagarme? ¿O cómo garantizo que yo le voy a poder cumplir al proveedor? ¿Cómo lo convenzo para que me libere crédito? Entonces hemos entendido que hay dos maneras. La primera es otorgarle un cupo rotativo a los clientes, donde les digo, oye, mire, yo les voy a dar un crédito máximo de 10 millones, no voy a asumir más riesgos por usted. Es un ejemplo de lo de los 10 millones. No voy a asumir más riesgos que esos. Si usted ya completó el cupo de 10 millones y quiere que le libere más, por favor, págueme parcialmente o totalmente ese crédito que le di
y le vuelvo a liberar esa misma suma. De esa manera yo tengo una contingencia ya asegurada. Y lo otro es que tengo que garantizar que mi cliente, o yo le tengo que garantizar a mi proveedor, que no voy a perjudicarlo. Y como me enseñó algún jefe en algún momento, al buen pagador no le duelen las garantías. Entonces, si yo soy un pagador serio y sé que voy a cumplir, pues le puedo ofrecer a mi proveedor una garantía, pero la garantía no es para que él me demande o para que me quite ese bien. Esa garantía es para darle una posición privilegiada en caso tal de que yo, cliente, me vaya a un procedimiento de insolvencia. Si me voy a un procedimiento de insolvencia, pues señores, al darle una garantía mobiliaria a mi proveedor, pues mi proveedor va a tener la posibilidad de no encontrarse en esa masa general de acreedores, sino que va a tener un título adicional que lo pone en una situación privilegiada frente a los demás acreedores. Entonces, fíjense que una de las recomendaciones es, señor cliente, ofrezca garantías, señor proveedor, pida garantías. De esa manera, garantiza que en caso tal de que su cliente se vaya a una insolvencia, pues usted pueda estar garantizado en ese asunto. Frente a los temas de insolvencia, hoy tenemos 4 procesos recuperatorios y 1 liquidatorio. Los 2 primeros, el de reorganización y validación judicial, se encontraban previstos en la ley 1116. El proceso de reorganización básicamente consiste en sentar a todos mis acreedores frente a un juez de la respectiva superintendencia y decirle, señores, necesitamos buscarle viabilidad a este negocio. Para tal efecto necesito ampliar, ampliar plazos, disminuir tasas de interés, condonar algunos aspectos y de lograr un acuerdo podré seguir adelante con mi negocio mientras ese acuerdo sigue vigente. De no lograrlo, me iría al proceso de liquidación judicial. Ese será el primer proceso. El segundo es el de validación. Es una figura muy similar al primero, donde yo de manera privada reúno a mis acreedores, llego a un acuerdo privado con ellos y luego ese acuerdo ya por escrito lo someto a validación de la respectiva superintendencia. Y la ley nos introdujo 2 nuevos, el decreto 560 más exactamente nos introdujo 2 nuevos procedimientos que ya vamos a explicar. Importante, el decreto 560 no solo adiciona nuevos procedimientos, sino que mejor adiciona y contribuye con el buen desarrollo de los procesos que actualmente ya se encontraban regulados. Entonces, a las nuevas solicitudes de reorganización o de validación de acuerdos privados o a las nuevas solicitudes de negociación de emergencia, que es el tercero de los procedimientos, se les va a dar un procedimiento expedito. Respecto a aquellos deudores, afectados por el COVID, el juez del concurso no realizará auditoría de la contabilidad, se conformará con una certificación del contador revisor fiscal. Eso tiene 2 aspectos, uno positivo, no nos estamos llenando de trámites, y uno negativo, si lo podemos ver de alguna manera, y es que el revisor fiscal debe estar comprometido con lo que está firmando y debe dar buena fe de lo que está contenido en la contabilidad. ¿Listo? El término de admisión de este procedimiento ahora va a ser de 3 días únicamente. Y por supuesto, se pueden dar trámites de ampliación o solicitudes de información adicional, pero la idea es que con la información que se radica a la solicitud, el procedimiento siga adelante. Frente a los nuevos aspectos del régimen de insolvencia, es importante tener en cuenta que las adiciones que trae el decreto 560 nos dan nuevas herramientas para trabajar durante la ejecución de los acuerdos. Y es que durante la ejecución de los acuerdos yo puedo pagar pequeñas deudas sin autorización de nadie. Esas deudas pueden ser hasta el 5% del pasivo externo, en que las mismas, o siempre que las mismas correspondan a pagos laborales o a proveedores no vinculados. Y puedo durante este periodo realizar la venta de activos no operativos que me permitan seguir a mí adelante con el negocio y tener un flujo de caja mayor. Puedo además acceder a nuevos créditos y otorgar garantías sobre esos nuevos créditos siempre y cuando esos créditos sean para el desarrollo del negocio. Y las garantías pueden versar sobre activos propios que no tenían garantía o que teniéndola ya estaban sobre garantizando una creencia. Entonces, en ese caso, otorgo una garantía de segundo grado sobre ese mismo activo. Tengo mecanismos de alivio financiero en donde le puedo decir a mis acreedores que se vuelvan accionistas de mi compañía capitalizando sus deudas. Puedo decirles también que en aquellos casos donde tengo excesos de valoración, donde la valoración financiera de la compañía es mayor al pasivo externo, puedo ese exceso de valoración emitirlo en títulos o acciones para efectos de entregarlos y pagar con ello a mis acreedores, y puedo hacer pactos de deuda sostenibles, donde le digo a los bancos, señores, ustedes que son los del músculo, denme una espera, no les voy a pagar en este momento,
pagar primero a mis proveedores y deudores operativos y luego cuando termine de pagar a ellos, voy a pagarles a ustedes. Si usted ya tenía un acuerdo de reorganización y quedó incumplido en estos meses, pues no se preocupe, esas cuotas no darán lugar al incumplimiento del acuerdo, sino que tendrá que liquidarse más adelante a instancias del juez del concurso. Y si usted ya está en una liquidación inminente, usted en este momento puede decirle a uno de sus acreedores que capitalice la compañía y la rescate en este momento en el que usted ya va para liquidación. El tercero de los procedimientos, entonces, es la negociación de emergencia, que está prevista para los deudores afectados por el COVID. Deberán presentar el aviso de iniciar la intención de negociación ante la respectiva superintendencia y durante el término de 3 meses se le va a permitir negociar con todos sus acreedores o con una de las categorías, bien sea con la administración, bien sea con la administración de impuestos, bien sea con los empleados, con los acreedores financieros con garantías y con aquellos que no tienen garantía. Podrá hacerlos conjuntamente o de manera separada. Se suspenden los procedimientos de cobro coactivo, no se levantan las medidas de embargo, pero se suspenden y en ese orden de ideas tengo una capacidad de negociación. ¿Qué pasa si no negocio? Al final del día no pasa nada, son 3 meses, al final vuelvo como estaba antes. Entonces es al menos un respirito el que cuentan las compañías si dentro de esos 3 meses no se logra negociación. Y el último procedimiento, que es el procedimiento de recuperación empresarial previsto para adelantar mediaciones ante la Cámara de Comercio, es un proceso recuperatorio. Pueden acudir todas las personas, todos los deudores afectados por el COVID ante las cámaras de comercio de la respectiva jurisdicción a través de un procedimiento establecido por un reglamento que está ya en análisis y el procedimiento también será de 3 meses. Aplicará exactamente lo mismo de la negociación. Se suspenden todos los acuerdos, todos los cobros coactivos y todas las personas podrán acceder a este beneficio. Importante tener apoyo financiero en estos casos para que cuando vayamos a presentar la información o cuando vayamos a analizar la información de uno de nuestros deudores podamos verificar que lo que nos están diciendo es cierto. Estos son los procedimientos básicamente y de esta manera podemos encontrar alternativas de recuperación de las compañías en esta instancia. Los dejo con José Trujillo. José nos va a presentar temas un poco más financieros de los que ya veníamos hablando. Bueno, muy buenos días. Gracias a la Cámara, gracias a ustedes por estar compartiendo con nosotros el día de hoy. Como ya lo hemos hablado y visto con mi socio Andrés, él revisó todo el tema legal, los beneficios, lo que está hoy. Esto ha sido muy cambiante. Hace 15 días, de pronto no estamos hablando de lo mismo, pero así mismo tenemos que acoplarnos a nosotros a este tema. Sin embargo, el complemento que nosotros queremos hacer y lo que hemos hecho es mirar no solo desde la perspectiva de caja, de impuestos y de beneficios, sino también ver la base. ¿Qué es la base? ¿Qué impactos NIF o qué impactos financieros van a tener en sus estados financieros? Y adicional a esto, ¿aló? ¿Alguien tiene micrófono? Les agradezco, gracias. ¿Y esto cómo va a impactar realmente la base, la estructura? ¿Cómo va a impactar si van a solicitar un préstamo a un banco, les van a pedir sus estados financieros? Y van a hacer análisis. Entonces la idea de hoy es ver un contexto general de qué posibles impactos pueden tener ustedes para que lo vayan revisando desde ya. Entonces, el objetivo, como lo decía, analizar probables impactos en los estados financieros, anticipar análisis de la información contable, dado que esta información pues, es base para tomar temas financieros, prepararse para las auditorías, entidades de control. Uno no sabe, ellos seguirán trabajando, les ha tocado muy pesado, pero van a seguir haciendo revisiones. Los auditores sí o sí van a tener que también trabajar y este año con más sigilo, con más cuidado, más por los resultados, tendremos, pues, yo soy auditor también financiero, tendremos que entrar a ver a detalle sobre todos los temas que tienen que ver. Vamos a ver a continuación de cartera, temas de deterioro, temas de flujos, bueno, en fin, son muchas cosas que este año también es un gran reto para todas las partes. Y bueno, y lo importante,
Con todo esto, pues poder tomar unas decisiones anticipadas, no esperar hasta el final del año, como muchas veces lo hacemos, o cuando vamos a preparar el presupuesto para el próximo año. Resultados y lo que esperamos con esta charla y el propósito de fondo, tener unos estados financieros alineados, tener unos estados financieros limpios, estados financieros con una razonabilidad adecuada, con la prudencia más ajustada. Y bueno, y este año, como siempre lo hemos dicho, no es el año de decirnos mentiras, tenemos que ceros y reflejar lo que es. No estoy diciendo que antes lo hacían o algo, pero pues este año yo creo que es el llamado para decir, bueno, alineémonos, mostremos la realidad económica. ¿Por qué? Porque sencillamente necesitamos pues también mirar si podemos acceder a posibles subsidios. Tenemos que entrar a hablar con los bancos, tenemos que entrar a hablar con entidades gubernamentales y pues mostrar la realidad por la que estamos pasando. Entonces, basado en lo anterior, vamos a hacer aquí vamos a hacer una especie de recuento, de repaso de todas las cuentas y de todas las normas importantes que están bajo NIF y bajo NIF plenas y pymes, pero a nivel general estamos haciendo un contexto muy, llamémoslo holístico, dado que muchas empresas, y ustedes trabajan en muchas empresas diferentes, pero, por ejemplo, el tema de la cartera, la pérdida esperada, hombre, sí o sí lo tengo que hacer. Unos ya sea por NIF 9, otros por la NIF 39, bueno, la NIF 39 ya la reemplazó la NIF 9, pero por su sección de pymes, para revisar el tema de la cartera, lo necesito realizar. ¿Por qué? Hoy tengo clientes que nunca han quedado en mora, que siempre han sido muy buenos, negocios prósperos, y dadas las consecuencias actuales, ya son negocios que no van a poder sobrevivir, son negocios que por las necesidades que estamos pasando todo el mundo, pues no son de la suma urgencia. Posiblemente, pues, si se pueden mantener, van a pedir plazos, van a pedir hasta condonaciones. Eso toca analizar, ya sea porque tienen un tema de pérdida esperada o hagan una revisión detallada de su cartera para ver el posible deterioro de esta misma. Otro tema, los instrumentos financieros. Todos los escenarios donde usted tiene que reflejar temas de valores razonables. Ejemplo, inversiones. Temas también de corridas de método de participación. Por lo general, las empresas corren un método sobre utilidad o pérdida durante todo el año, o 2 veces al año, o al final del año, y no tienen en cuenta las demás partidas. O revisan todo al final. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son empresas prósperas, son las de inversión, empresas que no están cambiantes, no tienen problemas en sí. Pero tenemos que ir a la realidad, a hoy, y con todo lo que está sucediendo, ¿será que eso será así? ¿Y esa será la cara al final del año? Posiblemente no. Entonces, la invitación, como le estamos haciendo la invitación a todo lo que vamos a ver y hemos visto, es revíselo desde ya. No deje esto para el final y evitarse dolores de cabeza, sorpresas o golpes desagradables al cierre. O de pronto no, la empresa va bien, yo soy el que cubría meto participaciones, no tengo cero rollo y vamos para adelante. Temas de covenants, clarísimo. Si ustedes tienen indicadores que cumplir a nivel de préstamos, llegan a quedar en un incumplimiento, les hace efectivas las cláusulas, tengo que negociarlas ya, pedir waivers, tengo que revisar o evitar que me toque poner deudas que tenía a largo plazo como a corto plazo, porque eso es lo que sucede cuando tengo que cumplir. Y anticiparme al banco, no esperar que el banco venga y me busque, o cuando ya no cumpla, o que el régister fiscal se le tiene que firmar esa certificación acerca del cumplimiento de los mismos, le diga no, la firmo, pero diciendo que no, porque esa es la realidad. ¿Listo? Y también, un tema importante, y no solo para esta norma, sino que lo puse aquí en este slide, es para todas las normas, el tema de las revelaciones. Ser claros, concisos, como siempre tiene que uno ser, hablar la realidad acerca del rubro, de lo que esté sucediendo y pues apegar y seguir las guías que le da cada norma.
Este es un tema siempre de discusión, el tema de las revelaciones. Y esto no por COVID ni nada, sino porque mucha gente dice, no, por estado financiero a veces dicen tanto que nada. O no dicen nada, o entonces uno dice, bueno, entonces ¿qué hago? ¿Peco por exceso o por defecto? La recomendación que siempre le he dado como consultor a todo el mundo es, hágalo o revele de tal forma que cualquier persona de cualquier tipo de profesión pueda entenderlo. ¿Sí? Yo siempre doy una anécdota que me pasó muchos años donde tuve que explicarle unos estados financieros en Cartagena a alguien que estudió historia del arte, una persona brillante, sabía de todo, pero el dueño de la empresa y le gustó estudiar historia del arte. Sencillamente no tenía tan claro qué significaba ciertos rubros y eso que tanto le iba a impactar en su caja. Entonces, y tenía razón, yo a leer los estados financieros y decía, lo entiendo porque los hago o porque y los reviso, pero si yo no fuese contador financiero, no los hubiese entendido. Entonces me senté y eso me ayudó como para alinear y entender más la importancia de una revelación. Porque uno hace un estado financiero es para un accionista, para alguien que invertir, y no todo el mundo tiene es financiero o contador o ha tenido el mismo expertise. Puede tener otro tipo de profesión. Perfecto. Y las con la revelación. Inventarios, ingresos NIF. Ok, el tema de los inventarios para todas las empresas productivas, inventarios importantísimos. Pueden tener inventario en tránsito. Actualmente los inventarios quietos, baja rotación, o si los puedo vender, no, ni siquiera logro recibir el costo de los inventarios. Entonces, algo que me costó 100, por bien que me vaya, dándolo en promoción y hasta diciéndole a la gente que se lo llevo a la casa, 90. Entonces, reconocerlo, tengo que reflejarlo. O por lo menos hacer el cálculo y ver si realmente ha habido algún menor valor por esto. También hay un tema de lo de NIF, el tema de ingresos. Si yo tengo el tema de los ingresos por obligaciones de desempeño, como dice la NIF 15, ¿cierto? Tengo que revisar esas obligaciones, tengo que ver esos compromisos, las cláusulas, los términos. Si yo algo que vendo hoy, un carro a 100 pesos, y tenía garantías por 30 y lo tenía que vender un año, la primera obligación de desempeño se cumplía en un año, la segunda en el segundo o el tercero, ¿uno qué hace? Vuelve y revisa si eso sigue así. O de pronto he visto y me ha llegado mucha promoción, por ejemplo, de Toyota. Están ofreciendo, te doy la camioneta hoy, doy por el dólar, están por encima de lo normal, el precio, pero comienzas a pagarla dependiendo de la clase de carro, el otro año en marzo, en abril, en mayo, y otra parte la pagas en 2 años. Eso no era así. Ellos, ellos te vendían de una vez o por mucho te daban un año, pero tienes que pagar el resto. Bueno, de los temas que yo conozco. Seguramente ahí sus obligaciones de desempeño o su reconocimiento del ingreso por la venta de ese vehículo tendrá que cambiar. Entonces, a revisar esos temas. Puede ser que alguna empresa no les afecte, otras sí. Temas de subvenciones. Aquí mencionamos el 20.21, que es sobre todo la norma donde habla del tema de reconocer una subvención en efectivo. Todo el mundo nos ha preguntado en las conferencias y posiblemente ustedes tienen la duda. ¿Qué va a hacer ahorita con la plata que voy a recibir por el beneficio de la nómina? Entonces, estamos primero como tratando de salir del tema de cómo sacar una certificación, cómo hacer el trámite para que nos puedan pagar o nos podamos beneficiar de eso que está dando el país. Posteriormente tendremos que analizar, bueno, esa plata que dice que entra como un ingreso del empleador. Bueno, entonces, si entra un ingreso del empleador, pues tendrá que recibirse como tal. Pero no sé si será exigible posteriormente o qué condiciones habrá, porque dependiendo de esas condicionales, yo tengo que ver en la NIC 20 o en la sección 24, si la memoria no me falla de pymes, cómo debería reconocerlo, si un ingreso, un pasivo, o irlo reconociendo poco a poco dependiendo del tiempo. Pero estas son las cosas, son los retos, son cosas que están saliendo,
van saliendo y vamos teniendo discusiones y análisis de todos los puntos. Y muchas veces hay zonas grises, pero toca tomar posición y ir adelante y reflejarlo adecuadamente en mis finanzas. Otra norma súper importante, pega mucho a las empresas, es la NIC 16 de activos fijos y la NIF 16 de leasing, de arrendamientos. ¿Por qué? Porque sencillamente el tema de los activos fijos, pues casi todas las empresas, bueno, con excepción de nosotros, que somos empresas de servicios, la gran mayoría necesitan unos activos fijos fuertes para su proceso productivo, el desarrollo de su objeto social. Pues hombre, tienen que analizar muy bien y no tomar la decisión de que pare la depreciación porque pare la producción. No necesariamente esa puede ser la decisión. La norma dice, ojo, eso no es un input para yo decir paro la depreciación, tengo que revisar otros factores. Hay factores de deterioro, obsolescencia, hay muchos temas por los cuales no vayan a tomar esa decisión así, al seco. Lo mismo cuando se habla del tema de los intereses de los préstamos. Entonces estás en silencio. Sí, sí, qué pena, es que estaba pidiendo aquí, tengo 2 hijas gemelas y estaban aquí cerca para evitar el ruido. Listo, sigo. Entonces el tema de suspensión de capitalización de los intereses. Entonces, si yo estaba construyendo un activo fijo y estaba capitalizando los intereses de acuerdo a la NIC 23 y paré, pues no lo puedo seguir capitalizando, no lo debo hacer. Eso no, ojo con ese punto. Revísenlo y si lo están haciendo, replantéenlo. Otro tema o otro llamado que se hace y pues vaya yendo de la mano con la caja es mirar todos esos activos fijos que yo tengo, todos, ¿será que sí los estoy utilizando para mi proceso? ¿Será que sí la capacidad la tengo como al 40 y tengo el otro 60 desperdiciado? ¿Será que lo necesitaré? ¿O será que mejor lo vendo? ¿O será que mejor planteo otro negocio? O cosas así. Y si la decisión es salir de estos activos, es mejor reclasificarlo como activos disponibles para la venta. Claro está, que desde que sea altamente probable su venta, parar la depreciación y comenzar un proceso de venta que me va a generar un flujo de caja, me evita la depreciación, puede ser una salida, una alternativa en esta situación. Ahora vamos a ver el NIF 16, arrendamientos. Pues bueno, esto como lo he comentado siempre, es una norma que ha llamado mucho la atención de la gente. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, va a reconocer un activo, un pasivo por temas de un arrendamiento, siendo que el activo no es mío. Sí, no es mío, pero yo lo puedo tener 20 años. Lo he tenido 20 y lo voy a tener 20, 40, indistintamente o indirectamente comprando el valor, el activo o parte del activo o hasta pagando más de lo que cuesta el activo. Entonces, al final del día la norma existe, duró 10 años de salir, toca cumplirse. Esto lo aplica sobre todo al que aplica a los que son full y el grupo 1. ¿Qué pasa ahorita con el tema del COVID? Posiblemente entregó locales, que es algo que no aconsejamos. Renegoció tasas, bajo plazos. Todo esto va a significar que yo cambie el cálculo de mi derecho de uso, como se le llama técnicamente. Tendré que recalcular el activo, recalcular el pasivo y volverlo a registrar a la fecha. Esta es una norma pues muy dinámica porque no solo por el COVID tengo que replantear el tema o volverlo a calcular. Por ejemplo, el otro año ustedes hubiesen renegociado el aumento, solo el IPC o menos del IPC o nada. Pues bueno, entonces yo tendré que mirar cada año, volver a mirar, actualizar mis tablas, volver a mirar los plazos, volver a mirar las tasas. Entonces, pues no hay problema. Yo lo que veo es que se anticipe la realización de esto. Intangibles, que lo vemos de forma conjunta con el tema del deterioro. Muchas empresas tienen intangibles, otras no. Hay compañías que tienen un goodwill que fue generado por adquisiciones de otras compañías.
Y por lo general se espera hasta el final del año, se hace la valoración de esa empresa que yo adquirí, por la cual yo pagué un mayor valor, para determinar si hay deterioro o no de ese goodwill. Y ya, y se saca el tema, saca la valoración, los auditores vienen, lo revisan, utilizamos los especialistas. Si no hay deterioro y si no hay deterioro, pues no, lo van a recuperar. Pero yo los invito a que se anticipen a eso, no esperen. Es más, estamos a medio año, estamos hoy en 27, 28 estamos hoy, a 27 de mayo, se acabó el primer semestre, tienen que entrar a revisar desde ya si van a tener un impacto a final del año. Puede ser que no, Dios quiera que no, pero también tengan prudencia, si no están muy seguros del mismo, no vayan a registrar un impairment ya, más si ustedes tienen que presentar informes trimestrales o la NI 34, que después este goodwill no se puede reversar. ¿Listo? Y otra cosa que hemos visto ya hoy durante este tiempo, en la marcha, durante nuestras conferencias, nuestros ciclos de conferencias y nuestro trabajo, que mucha gente está metiendo cosas a los famosos gastos pagados por anticipado o prepayment, diciendo, no, esto no es un diferido, pero es que yo lo pagué por anticipado y cumple una característica, pero uno va y lo revisa y uno dice, no, pero hombre, esto realmente es un diferido, vemos como si estamos manejando la contabilidad bajo Colombia en GAAP hace unos años, esto no cumple con nada bajo NIF, entonces, y ahí comienzan las discusiones. Uno entiende el cumplimiento de los resultados, indicadores de las empresas. Hombre, sí, pero seamos realistas, no, eso es decir mentiras uno mismo, ¿listo? Entonces no vayan a caer en ese error. Provisiones y contratos onerosos bajo la NIC 37, bueno. Esto es un punto que siempre tratamos y decimos, bueno, el ideal es que no tuviésemos que registrar ningún tipo de provisión por posibles demandas y cumplimientos, pero es una gran posibilidad actualmente. Si llega a ser así, por favor, tengan el soporte adecuado, el abogado, los cálculos, para que ese valor esté afinado, que no llegue una entidad gubernamental, un banco, un auditor, y diga, no, esa provisión cuesta 100, no, que es 20 o no tengo nada, diciendo que ya hay una probabilidad o ya he tenido hasta que desembolsar plata para poder cumplir con esa demanda. Lo mismo, contratos que yo tenía y que eran buenísimos, pero puede ser que cayeron en default, ya no son tan buenísimos, ya el negocio por todas las circunstancias definitivamente no va, pero yo ya me comprometí. ¿Qué pasa? Un contrato oneroso, me toca cumplirlo, o para dejarlo de cumplir me toca pagar unas sanciones, entonces tengo que recuperarlo. Y el tema que hemos hablado y que lo mencionó mucho Andrés, que no quisiéramos que fuese el caso de ustedes, que tuviesen que sacar gente, pues hombre, para poderlo sacar, tenemos que registrar claramente la provisión de toda esta reestructuración de personal, de esa reestructuración del personal. Tenemos que informarlo y cumplir con a los afectados y cumplir con todo lo que dice la guía 19 con respecto a este tema. Entonces, si se dan cuenta, al fin del día son muchas cosas. Me han preguntado que no, que porque todos lo pensamos como que va a afectar el estado financiero. Más que eso es hacer un checklist y mirar, si no lo afectan, hay negocios que no. Tengo clientes que antes les ha ido muy bien y yo espero que a todos les vaya muy bien. Se han podido mantener, antes les han generado mejores ingresos. Depende, pero no sobra. Checklist donde yo revise todo y esté seguro de lo que tenga, lo que está reflejando en mis estados financieros. Y por último, tenemos algo que se llama los ajustes antes y después de la emisión de los estados financieros, que esto es bajo la limpieza. Aquí hay un tema grande, pues muchas veces cerra la foto bonita, dije no, la empresa súper bien, pero resulta y acontece que por los hechos posteriores, como lo dice, en la empresa se vio afectada o hubo sucesos al cierre que fueron a afectar los estados financieros. Tengo que revisar muy bien los temas. Si la junta directiva no ha pasado, pues quiere decir que sus estados financieros todavía no han sido aprobados. Tendrán un chance de agregar lo que tengan que agregar, ya sea una revelación, un ajuste monetario. Si ya pasó
y antes ya va a ir a una asamblea, hombre, pues ahí viene el tema. Yo me decía, hombre, le va a mostrar a la asamblea algo que no está financiero, es una foto, en teoría, bonita, y la realidad es otra. Esa foto no es tan bonita. Entonces tengo que revisarla, ajustar, y lo que he dicho durante toda la conversación, es no decirnos mentiras, siempre mostrar la razonabilidad, mostrar la realidad económica, y bueno, y esto seguramente nos evita dolores de cabeza, discusiones, tiempo, porque muchas veces todo esto lleva mucho tiempo, que con el banco, que con el auditor, que con la entidad de control. Evitémonos eso, ahorrémonos tiempo y más bien enfoquémonos en el negocio, que seguramente enfocando en el negocio y yendo bien el negocio, esto viene por añadidura, porque al fin y al cabo es reflejar sus negocios, sus operaciones en una estructura de estados financieros. Bueno, entonces les agradezco su atención. Si quiere pasamos a la sesión de preguntas. Laura, yo creo que ya, Bueno, digamos, tenemos una pregunta de Armando González. Él nos pregunta cómo sería el tema tributario respecto a las subvenciones. Ese es un tema que ha llamado mucho la atención, pero la norma es clara en decir que será un ingreso para quien lo percibe. Es decir, que si la empresa se ve beneficiada por estas subvenciones, será un ingreso, pero a la vez como la subvención tiende a ser un gasto, entonces no va a haber una tributación efectiva